9:17 y lo siguiente es un verdadero terremoto, hay que decirlo, un bombazo que toca al centro del poder y de la influencia en Chile. Este hombre que estamos viendo en pantalla es un reconocidísimo abogado. Es un hombre que por sus contactos y por la información que tiene, podríamos decir que está dentro del ranking de los hombres más poderosos de Chile. Básicamente por la información, los contactos políticos que tiene. Lo que maneja como información Luis Hermosilla es de altísima estrategia. Bueno, y ayer en un reportaje, el día martes, sí, ayer en un reportaje de CIPER Chile, se revela una serie de audios que habría tenido Luis Hermosilla. No son audios de teléfono, nada, es la grabación de una reunión de Luis Hermosilla con su cliente Daniel Sauer y una abogada conocida como, en este caso, como Leonora Leo, donde se revela una trama de corrupción, cohecho y soborno de magnitudes que todavía no podemos calcular, pero donde se habla que habría una caja negra con dineros millonarios para pagar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. Estamos hablando de la punta de un iceberg, pero estamos hablando de un hombre, Luis Hermosilla, que ha estado en casos emblemáticos, que ha sido un hombre que ha trabajado en el segundo piso de la Moneda, ha sido un hombre que ha estado en defensa del caso Luis Inger Macay, ha estado en, la verdad, caso Bombas, en un montón de casos. Bueno, la gracia de Hermosilla es su transversalidad en el poder, ¿no? Siendo el abogado de la UDI, mucho tiempo el abogado del diario La Nación, cuando Ricardo Lagos era el presidente Alewi, Francisco Alewi era el presidente del directorio de La Nación, Hermosilla era el abogado del diario y el abogado de la UDI. Entonces es una persona muy transversal que siempre ha estado vinculado, ¿no es cierto?, con el poder. Por mucho tiempo el abogado, ¿no es cierto?, del presidente Piñera, cuando él era presidente, y ahora últimamente era el abogado de Crispi, pero ayer Miguel Crispi parece que lo sacó. Estamos con el subsecretario Monsalve, Manuel Monsalve, aquí. Vamos a hablar de delincuencia, subsecretario, no sé si me escucha, ¿no? Sí. Te escucho, Julio César. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo. Gusto de saludarte. No los veo, pero los escucho. Sí, un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. La verdad es que vamos a hablar de todos los temas de delincuencia en el país que tenemos en la pauta, pero queríamos comenzar con esto que se ha tomado todas las portadas, toda la agenda, todos los titulares, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted el reportaje, este audio? ¿No es cierto? ¿Se va a abrir una investigación? ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, yo creo que el ministro de Hacienda ayer fue clarísimo respecto a la opinión que el gobierno tiene en torno al hecho que se ha colocado en la agenda pública. Es un hecho gravísimo, Julio César, porque a propósito de los delitos que tú mencionas, tal vez la principal amenaza en materia delictual para un país es que se corrompan sus instituciones y que finalmente quienes cometen delitos tomen control de las instituciones que le tienen que garantizar al país probidad, transparencia y apego a la ley. Tal vez por eso esto tiene este carácter tan grave de que personas, por lo demás, que tienen que respetar la ley y que trabajan en el ámbito del derecho, busquen eventualmente corromper instituciones para obtener beneficios o para alterar la aplicación de la ley. Por eso es gravísimo y, como se ha dicho, primero valoramos que la Fiscalía haya iniciado una investigación de oficio. Como ya saben, los antecedentes lo está evaluando el Consejo de Defensa del Estado con el objeto de evaluar, querellarse en este caso, y también se ha instruido hacer las investigaciones internas tanto en la Comisión de Mercado Financiero como en el Servicio de Impuestos Internos. Subsecretario, ¿qué tal? Buenos días. A ver, en su ámbito, que es la persecución del delito, donde se está abocado también a delitos de alta complejidad, cuando uno habla de una eventual corrupción a este nivel en el Servicio de Impuestos Internos, ¿cuánto toca también la persecución del crimen organizado? Cuando estamos hablando de lavado de activos, de narcotráfico, si se comprueba que hay funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que reciben millones de pesos, porque eso es lo que se deduce de una de las frases de las conversaciones de Luis Hermosilla, donde hay una persona que se le deben 10 millones de pesos que se le está pagando por información, que es para que le pase información
información desde dentro del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, su lucha que usted ha llevado adelante contra el crimen organizado, diciendo que el Servicio de Impuestos Internos tiene que ser la forma de pillar el lavado de activos y otro tipo de delitos, ¿qué pasa con eso? Sí, qué bueno que hace la pregunta, Monserrat, y te lo agradezco porque cuando se habla de la lucha contra el crimen organizado, muchas veces se coloca mucha atención en la disputa o el control territorial que llevan adelante las organizaciones criminales de territorios, de negocios, de mercados. Pero tal vez la principal disputa de la que hay que preocuparse respecto a las organizaciones criminales es la disputa por el control del Estado. En muchos países la posibilidad de derrotar al crimen organizado es prácticamente nula porque finalmente las instituciones del Estado que tienen que llevar adelante esa tarea han sido cooptadas, corrompidas por organizaciones criminales. Por eso es que la política que estructuró el gobierno y que dio a conocer en diciembre del año 2022 tiene 10 ejes y hay 2 ejes que quiero recalcar que a veces parece que siendo tan importante no se le coloca tanta atención. Uno de los ejes es el lavado de activos, que es muy importante. Finalmente el crimen es un negocio y lo que hay que buscar finalmente es la ruta del dinero y del lavado de activos. Y segundo, es la línea de trabajo para proteger de la corrupción a las instituciones públicas y por tanto fortalecer la legislación y fortalecer las unidades de control interno. Afortunadamente ahora hace poco, ¿cierto?, se había publicado, a propósito de lo que tú mencionas, también la ley de delitos económicos que sanciona gravemente delitos como lo que se está investigando ahora, que eventualmente el delito de coimas, para proteger ciertos delitos cometidos por empresas finalmente que actuaban en la bolsa de valores. ¿Qué le pasó a usted con esto, subsecretario? Porque yo creo que a los que estamos quizás metidos en la actualidad, esta cuestión fue, la verdad que impresionante. Y cuando uno estamos hablando de un hombre que tiene información de todos los sectores políticos, un hombre que se ha paseado por la moneda, un hombre que está en casos emblemáticos, un hombre que hoy día iba a defender al asesor Crispi. ¿Qué le pasó a usted ayer cuando escucha estos audios? Bueno, yo creo que esto es algo que a las personas que seguramente nos ven en Monserrat lo perciben y demandan de la sociedad algo que muchas veces se habla de los delitos de cuello y corbata. Esto vuelve a demostrar que los delitos no solo se cometen en territorios, también se cometen en sectores económicos altos de Chile y en sectores muy influyentes del país, y esto vuelve a reiterar que los delitos tienen que ser perseguidos en todas partes y las personas que cometen delitos tienen que ser sancionadas independiente de a qué sector pertenezcan o cuál es el nivel de influencia que tengan o a qué institución pertenecen. En Chile las personas que cometen delitos deben ser perseguidas y deben ser sancionadas, y en Chile tenemos que fortalecer la capacidad de poder demostrarle a los chilenos que en Chile no va a haber impunidad para ningún tipo de delito. Por eso estamos hoy día, te quiero recordar aquí en la Lavocar de Carabineros de Chile, junto al general Enrique Monraz, al coronel Saravia, porque para condenar los delitos hay que tener evidencia. Hay que ser capaz de levantar evidencia, y la evidencia se levanta de manera científica con un trabajo muy profesional, como la hacen cerca de los 200 funcionarios que trabajan aquí en el Lavocar de Carabineros, profesionales, peritos que trabajan acá en el Lavocar. ¿Y qué le pasa al gobierno si cuando se filtre el audio, Hermosilla es abogado de Crispi, que está en el segundo piso del presidente de la República, que lo está defendiendo por el caso convenios, casos fundaciones? ¿Qué le pasa al gobierno? Porque igual... Decir, ayer cuando se conoce Crispi, desiste de su servicio. No, pero lo que haya pasado después del audio... Claro, o sea, yo me imagino que Crispi lo haya movido. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es otra. Perdón. ¿Puedo hacer la pregunta? Ya. Perdón, subsecretario. Mi pregunta es, ¿qué le pasa al gobierno? Porque Crispi no quería ir a declarar. Crispi trabaja con el presidente de la República. Crispi tiene que ir a declarar por el caso convenio, el caso fundaciones, un caso de corrupción que nos pegó un golpe al país, digamos, ¿no? Y justo Hermosilla era el abogado de Crispi. ¿Cómo toma eso el gobierno, digamos? ¿Mala suerte? Bueno, ¿mal asesorado? Sí.
A ver, Julio, yo creo que cómo lo tomó fue de manera inmediata. Se tomó la decisión y Miguel Crispi tomó la decisión de desvincular al abogado que había contratado, que seguramente estaba contratado por muchas otras personas en Chile, por producto que es un abogado con una, hasta ahora, muy buena reputación en materia de su capacidad de litigio. La decisión fue muy clara y fue inmediata, que fue separarlo de la función para la cual había sido contratado. Yo creo que eso es lo que tenía que hacerse y se hizo de manera inmediata. Subsecretario, Roberto lo saluda por acá. A ver, acá se da a conocer un caso puntual, se dan a conocer audios de Luis Hermosilla con un empresario, se entiende que hay pago de sobornos, una caja negra, pero también se puede interpretar directamente, o perfectamente mejor dicho, que esto puede pasar con otros abogados, con otros empresarios que también pueden estar sobornando a más funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar esto con el presidente Boric y cuál es la proyección que hace el gobierno, porque esto puede ser solamente un caso puntual de soborno, pero puede haber muchos más detrás de esto. ¿Cuál es la proyección que hacen ustedes de esto? Sí, yo creo que el hecho es gravísimo y por eso tiene que ser abordado con mucha rigurosidad, con mucha seriedad. Hay que recordar que hay funciones distintas al interior del Estado chileno. Y creo que es bien importante mostrar que esas instituciones están funcionando, tanto, permíteme decirte, en el caso convenios como en este caso. En ambos casos hay investigaciones judiciales de organismos autónomos como el Ministerio Público que no dependen del gobierno. También hay informes de otro organismo, que en el caso de la Contraloría General de la República, y eso demuestra que tenemos fortalezas institucionales y que frente a hechos de corrupción, hechos irregulares, es posible en Chile tener instituciones que los investigan, que entregan informes, que los denuncian y que permiten, por lo tanto, que el país los conozca. Aquí hay dos delitos graves, eventualmente, pero ninguno de los dos... Lo que queda a la luz con lo que pasa con la filtración de Hermosilla es que las instituciones no funcionan en este caso. Este es un audio que consigue... Eso está por verse... sí, pero hasta el momento eso está por verse... tiene que comprobarlo la justicia e investigarse. Pero estamos todos reaccionando frente a un audio que muestra, si se comprueba, que las instituciones no están funcionando. Y eso es lo desolador de este audio. Porque uno dice, claro, Chile tiene una fortaleza institucional. Se ha jactado muchas veces de que su Servicio de Impuesto Interno, a pesar de todos los cuestionamientos del último tiempo, funciona bastante de manera eficiente. Pero si de verdad esto es así, es un golpe a la frase que se ha venido repitiendo de que las instituciones funcionan y que aquí se demuestra que no funcionan, porque resulta que un caballero que tiene un poder que uno no imagina, ni siquiera hace algo que fuera por debajo, sino que aquí dice, oye, aquí esto es un delito. Si yo sé que es un delito, eso dice en el audio. Yo sé que es un delito, pero hay que hacerlo, así se mueven las cosas. Entonces, perdóname que le diga, si esto es verdad, porque tengo que ser rigurosa, si esto llegara a ser verdad, es la comprobación de que las instituciones no están funcionando. Sí, Montserrat, te quiero reiterar que estamos frente a denuncias que son gravísimas. Quiero reiterar que hay instituciones en Chile que funcionan, por algo tiene la facultad y las capacidades para poder investigar y también para poder sancionar. Te quiero decir que las instituciones en Chile, y hemos conocido muchos casos de instituciones en las cuales hay personas que integran esa institución que cometen delitos. Y quiero hacer esa separación porque en Chile no tenemos noción ni tenemos antecedentes que instituciones en su conjunto funcionen fuera de la ley. Y cuando se descubre que algún funcionario de una institución pública está vinculado a la comisión de un delito, cuestión que se ha descubierto en otros casos, se investigan y se sancionan. Entonces yo creo que el hecho es muy grave justamente porque coloca en cuestión la confianza en las instituciones públicas y justamente por ser grave creo que tiene que ser investigado con severidad, con rigurosidad, con urgencia y también con prudencia respecto a llegar a conclusiones anticipadas. Yo creo que el audio es muy claro, que hay agentes privados que buscan corromper instituciones públicas y por lo tanto el hecho ya es gravísimo. Vamos a ver si es que lograron su cometido o no, y eso lo va a tener que aclarar la investigación del Ministerio Público. Sí, es que el tema acá, perdóneme, pero que sea en esto tan incisivo, pero la corrupción de las instituciones públicas es el desde, ¿no? Y es lo lógico que tenemos que resguardar, por lo que usted ha dicho muy bien cuando partió esta entrevista, ¿no?
si se corrompe la institución, no tenemos nada que hacer. En la pega que estamos haciendo todos, en especial usted y el Ministerio del Interior. Pero acá, ¿quién le da el poder a Hermosilla? El problema aquí no es impuesto interno, el problema es Hermosilla, que es el abogado de Chadwick, pero también es el abogado de Crispi, ¿no es cierto? Que es el abogado del presidente Piñera y que, por otro lado, es el abogado de también altos connotados personajes de la Concertación o de la centroizquierda. Entonces, ¿quién le da el poder a Hermosilla? ¿Por qué Hermosilla? ¿Quién es Hermosilla? ¿Por qué? ¿Por impuesto interno? No, es por el poder que ustedes mismos, la clase política, le ha entregado a Hermosilla, que durante años ha gozado de una impunidad total y de total lazos de poder y de total, capacidad de conversación y diálogo con todos los sectores políticos. Me puse fino. No, el Mostrador tenía un reportaje que decía el señor de los pasillos, así lo denominaba. Pero Monse, yo una vez conté aquí la anécdota, cuando era director de Nación Domingo le hicimos una carta a Hermosilla, porque él fue de la Juventud Comunista cuando joven. Claro. Y en ese tiempo era abogado de la U. Entonces, era una carta muy divertida en versión irónica. Y cuando llegamos casi nos despiden porque era el abogado del diario. Entonces era el abogado de un sector político y también era el abogado del diario que el presidente del directorio era Francisco Alete. Entonces, eso, yo cuento esta anécdota porque la transversalidad donde él cruza, el estar en todos lados, ¿no es cierto?, le da poder. Y yo creo que, disculpe, pero con esto termino, también es una enseñanza para la clase política. Porque creo que también esto es bueno aprender de eso, ¿no es cierto? ¿A quiénes se le entrega tanto poder al respecto? Julio, solo por un tema de tiempo, además de consideración. Lo sabemos. Sí, gracias, subsecretario. No es que quiera salir del tema, pero quiero volver al lugar donde estoy. Sí, así que le damos el pase en ese sentido, subsecretario. La verdad es que, hay que decirlo, nos salimos del tema por la contingencia, pero nos interesa mucho hablar del tema que teníamos en pauta, que tenía que ver entonces con este nuevo organismo para enfrentar el crimen organizado, que fue anunciado el día lunes, y también con él las cifras respecto al aumento de asesinatos, de secuestros. Ayer el gobernador Orrego habló como de esta verdadera como pandemia de asesinatos, homicidios frustrados. Bueno, acá en 2 semanas, ¿no? Ha sido 2 semanas súper negras en cuanto a cifras. Y lo que uno pregunta también, porque se anuncia el día lunes toda una nueva estructura para abordar el crimen organizado, con fiscales, con policías dedicadas, etcétera. Lo que uno se pregunta, a ver, esta nueva estructura que va a implicar más allá de un anuncio, porque uno cree que están todos abocados a hacer eso. ¿Hay más fiscales? ¿Va a haber más policía o solamente es una reorganización? Sí, gracias por la pregunta, Montserrat. En abril de este año 2023, el gobierno anunció el plan Calle Sin Violencia justamente porque las personas que están en sus casas son víctimas de delitos violentos. Tal vez el delito más violento son los homicidios que en Chile venían con una tendencia al alza. Se están cometiendo de una manera muy importante en la vía pública y se están cometiendo con armas de fuego. Y por tanto se inició un plan para combatir ese delito violento. Estamos con Carabineros aquí en el laboratorio de criminalística. Una de las tareas era hacer fiscalización preventiva en los lugares donde eran más presentes esos delitos violentos, las comunas y en los territorios donde se estaban produciendo. Carabineros lleva 375.000 controles desde abril a la fecha. Estábamos recién mirando los sistemas de identificación balística, que son muy importantes porque estos delitos se cometen con armas y por tanto la lucha contra la presencia de armas en las calles es muy importante. Y solo coloco el ejemplo de lo que se hace. Se está fiscalizando armas, pero además Carabineros estamos adquiriendo sistemas de identificación balística con el objeto de que, voy a colocar el ejemplo del secuestro, Montserrat. Se recuperó un arma, se recuperó una vainilla. Bueno, el OS9 de Carabineros y la OCAR puede sacar la huella balística de esa arma y eventualmente puede cruzarla con otro delito, eventualmente, por ejemplo, con disparos en un sector, y eso permitiría ubicar más rápidamente o vincular el uso de esa arma a algún grupo delictivo que permita aclarar
más rápido un delito grave como un secuestro. La identificación balística constituye un elemento clave y hoy día estamos conversando, además de que estamos comprando sistemas de identificación balística para que Carabineros tiene en Santiago, hoy día en Antofagasta y en Concepción, se van a instalar en Iquique y también se van a instalar en Temuco, y la Policía de Investigaciones va a pasar de tener de 2 a 4 sistemas de identificación balística. Hoy día con Carabineros y con el coronel Sarabia, que está a cargo de la OCAR, estábamos viendo un proyecto para la adquisición de sistemas de identificación balística y centros de comando móviles para llevarlo a los sitios del suceso. Pero voy a tu pregunta. Uno de los problemas que había justamente es que cuando hay un homicidio, en el 50% de los homicidios el imputado era desconocido. O sea, la policía y el Ministerio Público llegaba al sitio del suceso y no lograba recabar evidencia o antecedentes que permitieran sospechar quién era el autor de ese homicidio. Eso es lo que estamos combatiendo. Y por eso es que la persecución penal en materia de homicidio es una herramienta central para bajar la tendencia en materia de homicidios. ¿Qué es lo que va a haber? 65 fiscales, que son fiscales especializados y preferentes para la investigación en materia de homicidios y secuestros. ¿Qué está colocando el gobierno? El gobierno está colocando recursos, 5.300 millones este año, cerca de 11.000 millones el año 2024 al Ministerio Público, para que el Ministerio Público pueda contratar 240 profesionales que van a estar distribuidos en 10 regiones de Chile, que van a trabajar en conjunto con la policía. ¿Cuál es el sentido de esto? Que cuando hay un homicidio hay que llegar de inmediato al sitio del suceso. Y hay que llegar con el Ministerio Público, con un fiscal, pero también con un equipo multidisciplinario que permita levantar los testimonios de los testigos, que permita atender a las víctimas, que permita levantar la evidencia biológica, que permita levantar la evidencia balística, que permita levantar la evidencia química, de manera de que se pueda tener los antecedentes suficientes para identificar al autor de ese homicidio. Creo que eso es muy importante porque eso es lo que va a permitir que Chile cambie la tendencia en materia de homicidio. Y esos equipos, con el presupuesto que ha colocado el Plan Calle Sin Violencia, van a estar presentes en 10 regiones del país. Ya están funcionando, de hecho, y en varios de esos homicidios ya esos equipos han concurrido a los sitios del suceso. Sabemos que el tiempo es corto, por eso también, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la política de este gobierno respecto a, podríamos decir, los delitos importados y los indocumentados? Porque hoy día, si uno ve las noticias todas las mañanas, muchas veces las personas que son justamente detenidas por estar involucradas en alguno de estos delitos graves, es impresionante el porcentaje, no están documentados. No se tiene registro de las personas en el país. Sabemos que hay una política para ir aumentando finalmente el control y la identificación biométrica. Pero aquí ese trabajo 1 a 1 de la identificación biométrica, la verdad que no da respuesta a la situación que estamos viviendo, donde yo no sé cuánto usted calcula hay de personas indocumentadas en Chile. Pero estar indocumentado es el estado perfecto para cometer un delito. Entonces, las personas que cometen delito y están indocumentadas no tienen ningún incentivo para legalizarse. El gobierno no ha pensado hacer una política nacional, no caso a caso, nacional respecto a esta situación de migrantes indocumentados en Chile. Montserrat, para tener justamente una buena política de seguridad hay que poder identificar a las personas, y eso implica contar con sus huellas dactilares, con su identificación biométrica, y si no tienes identidad, puedes cometer un delito y es muy difícil identificar al autor. Tú tienes mucha razón en eso. Por eso es que se inició el proceso de identificación biométrica de migrantes respecto a los cuales no hay ninguna identidad. Hay 105.000, por lo menos hasta hace 2 semanas atrás es el registro que tengo, 105.000 que ya tienen registro biométrico y dactilar. Y esperamos llegar a 200.000. Es el trabajo que se está haciendo justamente porque eso permite, primero, comparar los antecedentes penales de esa persona con su país de origen, y también permite, si es que esa persona llega a cometer un delito, permite identificarlo, ya sea por sus huellas dactilares, por su rostro. Sin eso, la verdad es que el sistema de persecución penal se debilita. Por eso es que la identificación biométrica es tan importante. Se está llevando a cabo a través del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones. El gobierno dispuso para eso cerca de 3.000
millones de pesos. Hay 200.000 personas que se inscribieron en el proceso de identificación biométrica. El 89% de ellos son de nacionalidad venezolana. De esos 200.000, hasta hace 2 semanas había 105.000 que ya habían concurrido a entregar su huella y su rostro a cuarteles de la PDI, y esperamos que la totalidad lo haga. Esto es muy importante en materia de seguridad, más allá de las decisiones que se tomen en materia de política migratoria, en materia de seguridad. Un país tiene que tener la identidad de las personas que están en el territorio nacional. Subsecretario, según el gobierno, ¿cuántos inmigrantes ilegales están entrando por día a Chile? A ver, hay 2 tipos de registro, Roberto, que es bien importante separar. No me acuerdo la cifra diaria en estos momentos, ¿para qué te voy a...? Lo que sí te puedo decir es que producto del despliegue de la infraestructura crítica en el norte de Chile, particularmente en Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta, lo que registra los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros son las detecciones de ingresos irregulares. O sea, la persona que cruza la frontera de manera irregular y que es detectada y detenida, ya sea por las Fuerzas Armadas o por Carabineros de Chile. Ese es un tipo de registro que se lleva para ver el flujo de migración irregular en la frontera norte. Lo que te puedo decir es que el año 2022, a esta fecha, se había detectado cerca de 28.000 personas ingresando irregularmente a la frontera norte de Chile. Este año, a esta fecha, se han identificado 18.000. Por tanto, hay una disminución, y esto tiene que ver con el trabajo que hace la policía y la Fuerza Armada en la frontera norte de Chile, que ha tenido efecto. También ha cambiado algunas cosas, Roberto, que tenemos que colocar atención. Uno es que bajó sustancialmente el ingreso irregular por Colchane, que era la principal puerta de ingreso irregular del país. Bajó sustancialmente el ingreso regular a través de Colchane, pero ha habido una tendencia al alza del ingreso regular a través de Chacayuta. O sea, también hubo si bien disminuyó en su conjunto, ha habido un cambio en términos de los lugares por donde se ingresa irregularmente al país. Lo de Chacayuta, afortunadamente, es la frontera con Perú, y eso tiene una virtud, porque en el caso de la frontera con Perú se puede reconducir. O sea, si se detectan ingresando irregularmente ciudadanos venezolanos, por ejemplo, se les puede retornar a Perú, o sea, se pueden reconducir. Lo que no ocurría en Colchane con Bolivia, que no permitía la reconducción de ciudadanos bolivianos. Por lo tanto, hay una disminución del ingreso irregular. No estamos conformes con eso, evidentemente. De hecho, hoy día yo en la tarde tengo que ir al Congreso a defender la renovación de infraestructura crítica, o sea, de la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera norte de Chile, que, debo decir, el trabajo tanto de Carabineros como de las Fuerzas Armadas ha tenido un efecto claro en términos de controlar y disminuir el ingreso irregular. Y seguramente esta semana la ministra de Defensa va a estar en Colchane inaugurando el puesto de observación fronterizo que el gobierno ha instalado en Colchane, y esto implica cámaras térmicas, conexión satelital y un nuevo estándar de control en la frontera norte de Chile. Y aquí está el general Monraz, que es el general director de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile. Quiero decir que estamos trabajando con Carabineros de Chile en un sistema integrado de carácter tecnológico para el control de la frontera norte, de manera de tener un control completo desde el punto de vista, digamos, de medios tecnológicos de la frontera norte, para poder garantizar de mejor manera el control de la frontera. Para eso el gobierno ha comprometido 25.000 millones entre el año 2023, el año 2024 y el año 2025. Le agradecemos, subsecretario, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. 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 Son las 9:40.